infancia tiene 3 adioses, pienso, mientras levanto la vista del libro de José Luis Jureza. Nacemos a lo que, a su vez, nos vive despidiendo. La lengua de la infancia, la lengua del adiós, explica. Crecí surcida en 3 lenguas. El castellano, que se habla en México, mi lengua materna, el náhuatl, la lengua de Elia y de mi abuela, y la tercera, la más sola, la de mi tía Sara, sorda. Si la lengua es leche materna, fui amamantada en español. Pero las moléculas del idioma íntimo de Elia también me alimentaron y esas partículas se convirtieron en su voz enseñándome sus heridas, la vida anterior al tiempo en que nací. Pienso en salvar ese territorio del olvido y al escribirlo me quemo las manos. Descubro raíces que arden. Elia es una zarza y me atraviesan sus palabras. No hay mandato, todo es sed. Ella habla para que yo sepa quién es, para que la conozca. No es de esta necesidad de la que nacen las historias. Reproduzco la grabación, cierro los ojos, de un tirón me traslada al escenario de sus recuerdos. Escucho su intemperie. ¿Me atreveré a contar todo? Hay algo que me cuesta mucho manejar, la vergüenza del dolor. Ahí es donde la ficción me ofrece un escape, pero esta vez renuncio a eso. Quiero, a la manera de Annie Ernaux, salvar algo del tiempo en el que ya no estaremos nunca más. Hola amigos, los saluda Francisco Goñi desde Librerías Gandhi. El día de hoy me acompaña mi querida Socorro Venegas. Queridísima, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues un gusto siempre estar aquí contigo, venir a una de las maravillosas librerías Gandhi, en Miguel Ángel de Quevedo, que tiene tanta memoria, pues es un lujo. El lujo es de nosotros porque vamos a conversar de Leche de Silencio, tu libro más reciente publicado por Páginas de Espuma, este sello en letras hispanas que todos queremos, que encabeza Juan Casamayor. Y bueno, ¿qué decir de tu libro? Es un libro, para mí, te lo dije recién terminada la lectura, conmovedor, me llevaste hasta las lágrimas. Y bueno, es un libro que cruza muchísimos temas, tu identidad, la lengua, la familia, el origen, el silencio. Empecemos, me gustaría ir capa por capa, claro, pero empecemos primero por qué fue aquello que te jaló, que dijiste, hay una historia tremenda aquí, o muchas historias diría, pero algo que te motivó a contarnos sobre tu más íntimo origen, tu familia, tus padres, tu hermano, la pérdida de tu hermano. ¿Qué te motivó a contarnos esta historia? Bueno, primero muchas gracias por lo que me dices y por dejarte tocar y conmover por Leche de Silencio. Es una historia, como dices muy bien, que toca varios aspectos de mi vida personal, sí, familiar, pero creo que también hay allí un alertamiento, incluso una crítica social muy fuerte, ¿no? Sobre lo que ocurre en la vida de las personas cuando se vive en un país racista, cuando se vive en un país que no puede proteger a sus niñas, a sus niños. Pues hay una serie como de temas allí de trasfondo que hacen de Leche de Silencio, me parece un libro con una vigencia y hasta con temas que es urgente hablar y mirar. Sí. Yo pienso que un libro así le dirige la mirada directamente a las lectoras y a los lectores para preguntarles cosas que yo me pregunté también sobre mí, sobre mi identidad, sobre cuánto pesa el silencio en la vida de las personas, esos secretos familiares que a veces pues que mantenemos allí justo en la oscuridad, qué significan, cómo se traducen, cómo afectan, cómo atraviesan la vida de las personas, esas vidas que son anónimas y que a veces no tendríamos por qué enterarnos de lo que le sucede a alguien, pero ahí es donde yo quise justamente trabajar con todo el peso de la literatura y con mucha libertad para permitirme varios entrecruzamientos de géneros, donde me preocupaba menos qué cosa estaba escribiendo y mucho más qué quería decir, cómo decirlo, buscando una
buscando una visión poética de lo que significa la experiencia humana, el dolor humano. Eso para mí ha sido fundamental. Y para ir a esta pregunta concreta, ¿no? De qué te lleva a ti a un poco como abrir las entrañas, a mostrar la mostrarlas herida. Y a hurgar en la herida, en las mías y en las de mi madre, porque este libro es una conversación. En primer lugar, yo digo que es un libro que también puede entenderse como una correspondencia, ¿no? Porque estoy allí hablando con mi madre, con unas reglas del juego que además me permití proponerle, ¿no? Decirle, quiero hablar contigo, quiero como rebobinar nuestra historia, todo aquello que suponemos que sabemos perfectamente una de la otra, y tengo dudas, quiero saber si esto que recuerdo fue como lo recuerdo, porque siempre me ha pasado en mi escritura, en otros proyectos de escritura, me he ido dando cuenta de cómo la memoria es algo tan dúctil y algo que no es que te engañe, sino que tú mismo has necesitado construir o reconstruir de una manera distinta lo que crees que recuerdas, ¿no? Ese tema a mí me apasiona, justo como lo estás planteando de la memoria y cómo se despliega y cómo crees que ocurrió o cómo se cuenta y cómo ocurrió. Sí. Creo que son distintos ángulos de los hechos. Háblame un poco de eso porque creo que también es uno de los ejes centrales del libro. Yo creo que a mi parecer pudieran ser tareas generales. Sí. La memoria, la lengua, Uh-huh. por supuesto el náhuatl que tanto refieres, sí, y los lazos afectivos, ¿no? De la hermandad sí, o los lazos con los padres. Pero háblame un poco de esa reconstrucción literaria. ¿Cómo fuiste recogiendo primero tus recuerdos? ¿Cómo los trasladaste? ¿Qué tan difícil se vuelve eso a la hora de la escritura? Sí. Y por otro lado, ¿cuánto interviene la ficción al escoger las palabras, un lenguaje, porque además tiene una cadencia el libro poética, lograste un discurso poético a lo largo del libro maravilloso? Háblame un poquito de cómo se reconfigura y desde dónde se reconfigura la memoria. Fíjate que he pensado mucho que este es un libro que me escribió a mí, ¿no? Qué bonito. Porque yo hubo un momento en que me quedé como vencida por la historia, ¿no? Primero quise hacer un ensayo y no encontraba la forma, no encontraba la voz para contar lo que mi madre me narraba, para hablar de mi propia memoria, de lo que yo recordaba, de lo que a mí me dolía, para mirarme incluso a mí y también a mi madre y a mi abuela. Es un libro que revisa el linaje materno. ¿Cómo contar ese desasosiego de saber que en ti hay como un reservorio secreto con una lengua que no aprendiste, ¿no? Pero que yo siento que en la leche materna esa lengua de alguna manera me fue inoculada, sobre todo por su ausencia, ¿no? Entonces, ¿cómo contar eso? ¿Cómo hablar de una revolución que sin ella no se explica la tenencia de la tierra en el estado de Morelos y en muchos lugares de este país, de una revolución que fue un fracaso, que significó en la vida de mi abuela, de mi bisabuelo, que peleó con Emiliano Zapata, y cómo atar todo eso con ese momento en la infancia de mi madre en que ella tiene que renunciar no solo a su lengua, sino también a seguir viviendo con su familia. Una niña de 9 años que se va de su casa forzada por distintas circunstancias. ¿Cómo narras eso, no? Y como me preguntas, ¿hay ficción aquí? Y si hay, ¿en qué momento llega? Yo, la verdad es que fui escribiendo esta historia y fui acompañándome de otras voces. Necesitaba un poco como mi propio coro griego allí para comprender lo que estaba escribiendo, para comprender lo que estaba contando. Y me di cuenta de que ya en la estructura, de que ya en el montaje iba habiendo algo que me interesaba muchísimo, y era esta posibilidad de que desde distintos lenguajes y miradas pudiéramos, por ejemplo, entender la soledad de las infancias, pero también
esa vergüenza que se puede encontrar en el dolor, en la experiencia del dolor. Qué experiencia tan compleja, ¿no? Poder verla, comprenderla e incluso reconocerla yo misma, ¿no? En lo que yo pude sentir. Entonces, había toda una elección de situaciones que hacer, como harías con cualquier proyecto literario, eliges lo que quieres narrar, pero acá también había un pacto muy importante que no haces nunca cuando escribes ficción. Yo le propuse a mi madre conversar, grabar, después trasladar todo a la escritura, pero también le propuse que si había algo allí con lo que ella no se sintiera cómoda, algo relacionado con ella misma, ¿no? Yo ahí sí quise separar lo que ya era mío, mi propia narrativa, ¿no? Mi experiencia, de lo que a ella le pertenecía. Y por mucho que se entrelazaban, le propuse esto, ¿no? Porque no quería... hasta dónde quiso ella. Porque no quería herirla de una manera que nunca iba a ser necesaria. Innecesaria, además. Porque yo no pienso que, no sé, tomo cierta distancia, ¿no? De que tienes que decir todo a costo de lo que sea. No, para mí aquí hay una responsabilidad ética fundamental y ya me había permitido abrir heridas al pedirle que habláramos de ciertos episodios, como la muerte de mi hermano, que era un niño de 9 años que murió de cáncer. Sí, horrible. Entonces, lo que no quería era sumarle más dolor a esto, ¿no? Y ella fue de una generosidad enorme, porque no quitó nada y todo lo contrario, así como ahora vive muy orgullosa de su lengua, de hablar náhuatl, también reconoce en su dolor otras aristas, conversamos de cosas que, claro, yo las tenía muy asumidas, pero cuando mi hermano murió yo tenía 11 años, entonces no podía comprender lo que ahora como adulta hemos podido hablar. Entonces eso me parece que fue ya un ejercicio valiosísimo. Fue catártico, me imagino. Catártico también. Lloramos mucho mientras conversábamos, mientras revisábamos. Le pedí también algo muy importante que está en el principio del libro. Le pedí que comprendiera que no la iba a llamar mamá en el libro. Y tampoco en las conversaciones. Eso me inquietó todo el libro, hasta que al final dices, mi madre. Claro, había que reconocerlo, ¿no? Pero había que terminar el camino así. Es un libro donde yo necesitaba tomar distancia de ella. Tomaste una distancia todo el libro, casi y a mí me confundía un poco, porque decía, ¿por qué? Claro. Y al final lo reconoces. Sí. Oye, querida, el tema de la lengua, hablemos eso, porque me conmovió enormemente. Mi abuelo también renunció a su lengua de Oaxaca. ¿Cuál era? Mixteco. Cuando vino acá de migrante a trabajar. Y creo que hay muchas historias de todos nosotros, algún familiar, algún tío, abuelo, no sé, que pasa por ahí. Y yo me quiero tomar la licencia de preguntarte si no se rompe ese silencio. Tu libro se llama Leche de Silencio, pero que tú, al centrar la lengua en tu libro, a darle foco, a darle luz en esas heridas, en esa renuncia al idioma, en esa vergüenza en un país clasista de cómo vamos a hablar una lengua indígena, una lengua originaria, y que por otro lado empiezas a hablar de gente que lo tiene más asumido, como Mardonio Carballo, y que en un acto público dice, a ver quiénes hablan una lengua originaria. Trataste de reivindicar también esa lengua que tú pues bebiste, como dices, de la leche, aunque no la conoces del todo, pero que creo que estás tomando clases. Pues con mi mamá. Con tu mamá. Sí. ¿Es una reivindicación de la lengua? ¿Va por ahí? Sí, totalmente, totalmente. Mira, yo creo que no hemos salido del todo de esa normalización en la que se ha aceptado que somos un país ya que pertenece al concierto global, y que entonces eso significa que México es un país monolingüe. Eso ha significado durante mucho tiempo, y creo que no hemos salido de eso, a pesar de que hay esfuerzos y de que hay una resistencia muy importante en pueblos originarios que están tratando de mantener sus lenguas vivas. Es un país de 68 lenguas originarias vivas,
y publicamos casi todo en una sola, casi todo en español. Entonces, me parece fundamental que empecemos a recuperar realmente esta conciencia de esa enorme riqueza cultural que heredamos, hacernos cargo de lo que, por ejemplo, yo del náhuatl, que es la lengua de mi madre y que por las razones que están en el libro y que muchas personas conocen, ¿no? Sí. Tu abuelo, mi abuela, tuvieron que resguardarlo, ¿no? Tuvieron que quitarlo incluso de su mente. Muchas veces ya ni siquiera se permitían pensar en su lengua, precisamente por el temor a ser víctimas de racismo o a trasladarlo a sus hijos, a sus nietos. Entonces, que se siga viendo todavía hoy como una deficiencia haber heredado una lengua indígena, que se siga asociando hablar una lengua indígena con heredar la pobreza, ¿no? Claro. Que es, bueno, que es una condición que se debe revisar, que parecería que es endémica de los pueblos originarios, no debería ser así. Entonces, claro que hay esa reivindicación, que esa es una llamada de atención para mí, para pensar en esto, y donde yo he aprendido mucho de Mardonio, de Yasna Yelena Aguilar, a quien le pedí incluso que leyera el libro cuando tenía el borrador, y fue generosísima, y ella, pues, a mí me ha permitido comprender mejor este desacomodo con el que yo vivía, ¿no? Y es ese desacomodo, de esa inquietud de donde este libro nace, de preguntarme, ¿y por qué no hablo la lengua de mi madre? ¿Qué es lo que nos ha mantenido como en este acuerdo de silencio? Entonces, sí quiero romper con ese silencio. A lo largo del libro, ella comenzó a enseñarme náhuatl, que nunca antes lo había querido hacer, y yo me fui dando cuenta como también para aprender náhuatl he estado esperando de alguna manera la invitación de mi mamá, como a pasar allá, ¿no? A pasar allá a ese territorio que yo siempre sentí que estaba prohibido para mí. Es algo que me parecía importante mirar, además sin romanticismo en el libro, ni construyo una historia donde idealizo a mi madre, ni tampoco idealizo ni romantizo mis propias decisiones. Entonces, me parece que es la mejor mirada, además de acercarte a esto, ¿no? ¿Qué sentiste al entrar a ese territorio? A ese territorio, ¿fue una especie como de si entraras a otro país, otra geografía, otro tiempo? O a otra mujer que era mi madre y a otra mujer que también era yo, ¿no? Como si nos pudiéramos volver a conocer de nuevo, ¿sabes? Es como... Desde otro lado. Desde otro lado. La primera vez que yo la escuché hablar náhuatl, pensé que algo no me funcionaba en los oídos, porque no la entendía. Ella estaba hablando con mi abuela materna y las dos, yo comparo en esa imagen que tengo de ellas hablando, las comparo con pájaros, ¿no? Y entonces me acercaba más y más a ellas, me paraba de puntitas para tratar de escuchar, porque pensaba que lo que no funcionaba eran mis oídos. Entonces, ese momento yo he llegado a pensarlo como un episodio en el que es como si yo volviera a salir, a ser expulsada del cuerpo de mi madre. No comparto esa lengua, ¿no? Es como distanciarme de ese mundo que solo pertenecía a esas mujeres, ¿no? Entonces, para mí ha sido, y lo fui sabiendo al escribir este libro, porque así funciona la literatura, te va descubriendo aspectos de ti misma que no sabías que estaban allí, que por algo necesitabas escribir este libro, pues así me pasó a mí, por algo necesitaba contar esto, para saber que había una manera, de alguna forma, de volver a estar cerca de mi madre, tan cerca como cuando creces dentro de ella, tan cerca como cuando te alimenta, ¿no? Con palabras, con esa lengua de leche y miel que digo que es el náhuatl. Quiero pensar que el silencio se volvió leche y miel y se hizo sonido y poesía. Oye, querida, ya por último, vamos a hacerle justicia a tu editor, un gran editor en español, Juan Casamayor, con unas guardas maravillosas de tus textos, tus manuscritos,
y decíamos que Juan ha dialogado con tu literatura, ha adoptado tu literatura y la ha entendido, ¿no? Hay inserciones de glifos. Cuéntame un poquito tu experiencia de la conformación del objeto libro con Juan. Bueno, yo había platicado con Juan de este libro, yo le había contado lo que quería escribir, porque es un editor que acompaña, ¿no? O sea, él ya ha publicado o hemos hecho 3 libros juntos, y hablábamos de qué seguía. Y yo le había dicho, este es un libro con el que me voy a tardar, es un libro que uno puede escribir toda la vida, y lo siento así de verdad. Sí. Y yo creo que si no lo entrego hubiera seguido escribiendo también, ¿sabes? Tiene algo de infinito este libro. Entonces, le encantó la idea, hablamos mucho sobre memoria, él sabe que es uno de los, pues como de los ejes de mi escritura, ¿no? Pensar la memoria, interrogar la memoria, verla con todos esos afluentes de los que hablo acá también. Y entonces ha sido como un proceso de años en donde la verdad es que no le fui mandando adelantos ni nada. Él tuvo el manuscrito hasta el final porque yo misma no sabía en esta hechura tan compleja que se me imponía con este libro. Yo misma no sabía cuál era un principio, cuál era un texto intermedio, ¿no? Lo fui sabiendo hasta el final. Entonces le entregué el manuscrito, le gustó mucho y pensó en unas guardas donde se recupera una carta manuscrita de mi abuela paterna, que es un detalle precioso, y luego yo busqué a Leonardo Vázquez, un tipógrafo estupendo, que me ayudó a hacer como tipografía el glifo náhuatl, que significa voz, que significa palabra, que significa aliento, todo eso en ese signo que es fundamental, está en la portada también. Le propuse una foto donde muestro a los personajes de esta historia, donde está Elia, mi madre, donde estoy yo, mi hermano pequeño que murió, está también mi hermano Ricardo, del que no hablo en el libro porque él también escribe y a mí me parece que debería tener su oportunidad de contar la historia claro, desde su sitio. Entonces es un libro como muy orgánico, me gusta mucho cómo quedó, es bellísimo. Y me gustaría... Se siente una confidencia muy estrecha. Sí, la hay. Bueno, yo creo que con muy pocas personas puedes compartir esta historia, ¿no? Sí. Saber, ¿tú crees que esto puede interesarle a alguien más? ¿Que esto cómo puede ser leído? Ese tipo de preguntas que uno en algún momento necesita hacer alrededor de lo que escribe. Y bueno, pues ha sido... un trabajo precioso y todo el equipo de Páginas de Espuma, está Paul Viejo también, en fin, un equipo de trabajo al que yo agradezco. Valiosísimo. Y cómo han abrazado mis libros siempre. Qué bueno, y creo que el lujo es para los dos porque también se lleva una gran escritora publicada. Gracias. Y te agradezco mucho por tu tiempo, querida, de verdad. Gracias. Felicidades por un libro tan íntimo, tan poderoso, tan poético, tan bello. Gracias, querido. Ya escucharon, amigos, Leche de Silencio por Socorro Venegas, una opción de lectura fascinante para este próximo fin. Hasta pronto.